Hola, les voy a hablar el día de hoy sobre un tema que ya mencioné en un video pasado de manera más o menos rápida, que es esta disminución de un 50% que se puso como un proyecto de básicamente la remuneración de la dieta de los parlamentarios chilenos, a la vez que de otras autoridades públicas, particularmente los jueces del Poder Judicial, ministros, entre otros. Y quería justamente mencionarlo porque ya en el pasado yo les dije hace un par de días cuando mencioné esta noticia que no se alegraran tanto necesariamente, que era algo positivo, pero por dos razones. En primer lugar, porque me encantaría que fuera mucho más, pero ya eso dejándolo de lado. Pero también porque hay que estar muy atento a los detalles de los cambios que ellos intentaran hacer dentro del Congreso y también de distintos factores del estatismo chileno para evitar esos cambios, porque muchos se resisten cuando trabajan en el Estado, que básicamente les quiten los fondos que se sacan de la población común y corriente, que les roba el Estado con los impuestos, que de por sí son inmorales, que justamente muchos se resisten cuando reciben ese dinero que se saca a la población común y corriente. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Hay mucha resistencia de funcionarios públicos, tanto del Poder Judicial como también de aquellos que trabajan en el Congreso, para que se bajen los sueldos a los políticos y a otras autoridades. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Benjamín Severino Vargas, que se convirtió en el suscriptor más reciente en convertirse en un miembro de la comunidad del canal. Así que gracias, Benjamín, te lo agradezco realmente. Al ser el suscriptor más reciente en apoyar mensualmente este canal, apoyas al igual que los otros suscriptores que aparecerán al final de este video en que este canal siga adelante con el proyecto que estoy realizando. Así que muchas gracias. Y habiendo dicho eso, vamos al detalle de lo que está ocurriendo. Porque recordemos que había un proyecto que se aprobó no como ley, sino que en la comisión de la Cámara de Diputados, que era disminuir en un 50% las dietas de parlamentarios y autoridades de gobierno. ¿Y cuáles autoridades son estas? También se quería bajar a todos los funcionarios del Poder Judicial, a ministros, entre otras autoridades de gobierno. Y lo que se acordó es que como esto no se aprobó como ley, porque nuevamente que se apruebe en comisión lo único que logra es que después se tenga que discutir y votar en la Cámara de Diputados y después en el Senado, es un proceso lento la aprobación de leyes. Pero decide aplicar de manera inmediata, se estaba pidiendo, es decir, inmediatamente esto, para hacer lo que sea vigente mientras se estaba aprobando el proyecto de manera definitiva. Y yo dije que había que estar atento, porque iban a intentar hacer modificación y probablemente iban a tratar de evitar que esto se aplicara. Y lo menciono porque probablemente ustedes vieron la noticia original en los medios tradicionales que hablaban de este tema como algo muy positivo y se quedaron callados. Y probablemente lo que está ocurriendo ahora no lo mencionen demasiado. Y es la respuesta que esto ha tenido por parte de aquellos que trabajan en el Congreso y también por el Poder Judicial, entre otras figuras. Y aquí vamos a hacer una crítica bastante dura primero a los funcionarios públicos, que aquí por los discursos que usan se nota que son de izquierda, y por otro lado a la derecha tradicional, que con el gobierno de Sebastián Piñera se está negando a bajarle los sueldos a ciertos funcionarios públicos. Vamos a ver el detalle. ¿Quiénes son los primeros que se están resistiendo e incluso protestaron dentro del Congreso por esto? Aquellos que trabajan en el Congreso, porque dentro de lo que se quiere hacer al bajar los gastos es justamente reducir el sueldo de los políticos, pero a la vez también disminuir los gastos que ellos tienen a disposición. Y los que se están quejando justamente son todos los asesores y personas que están para asistir a los congresistas, que se financian con ese dinero altísimo, esa cantidad brutal de monto de dinero que sale del bolsillo del ciudadano común y corriente. Entonces, ¿qué hicieron? En el Congreso, como trabajan ahí, todos estos asesores, todas estas personas que están asociadas básicamente de asesoría al tema de los congresistas, se pusieron a protestar en contra de este proyecto porque dicen que les van a quitar su trabajo. ¿Y qué es lo que están mencionando? Que habría 1.200 personas afectadas y que por lo mismo que no tienen que quitar todo, solo tienen que bajar una parte del gasto, pero no disminuyan los gastos a disposición de los congresistas porque les quitan sus trabajos. Y dicen como una amenaza casi que esto no lo deberían hacer porque el desempleo está aumentando y eso simplemente aumentaría más el desempleo. Pero lo que parecen no entender, y lo voy a mencionar aquí enseguida, que es una posición que desde que tengo canal la empujo y desde antes también, pero parece que es necesario repetirlo. Estas personas se financian con dinero de la población, de todos nosotros que los pagamos diariamente con nuestros impuestos, que el Estado nos mete a la cárcel si no los pagamos, esa extracción que nos hace el Estado constantemente. Y estas personas no producen nada. Básicamente se financian con nuestro dinero y lo que están diciendo es no nos corten el dinero que el Estado ilegítimamente le saca a la población para que nosotros mantengamos nuestro trabajo siendo asesores de los congresistas. Inaceptable realmente, pero ahí ya están protestando. Y por supuesto que no son los únicos, el Poder Judicial se sumó a esta molestia por el proyecto,
Porque ¿qué es lo que ocurre? El Poder Judicial también estaba incluido dentro de esto. Recordemos que el Poder Judicial gana una cantidad sustancial de dinero, tiene unos sueldos altísimos que se financian con, nuevamente, el dinero del Estado. ¿Y de dónde sale el dinero del Estado? De nuestros impuestos. ¿Y quién paga impuestos? Todos pagan impuestos. Y los que más recauda el Estado justamente viene la población común y corriente. No son de los más ricos ni de los empresarios. Es un mensajito que le venden a la gente. En realidad, como al igual como ocurre en todos los países, de donde más se recauda es de lo que es la mayoría de la población. ¿Y qué es la mayoría de la población? Gente común y corriente. ¿Y cuál es el impuesto que más recauda? El IVA. Después hay impuestos como las contribuciones, que es básicamente el impuesto a las propiedades. También impuestos a temas como el alcohol, los cigarrillos, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el Poder Judicial se quejó porque les querían bajar a la mitad sus sueldos millonarios pagados con nuestro dinero. ¿Y cuál fue el argumento que dio el Poder Judicial? Argumentó esta postura sosteniendo que los jueces estarían sometidos entonces a una situación de contingencia y pueden dejar otras tareas por la labor privada, a buscar otros ingresos, y esto puede significar que la presión sea muy fuerte y podemos abrir en algunos casos puertas para situaciones indebidas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta, entre comillas, amenaza? Y esto lo dijo el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Está más o menos diciendo, nosotros ahora que somos tan pulcros, tan puros, tan correctos, si es que nos bajan los sueldos no podemos prometer que no hagamos cosas indebidas, básicamente corrupción. Y esto lo encuentro bastante caradura, por decir una palabra, para no utilizar otra más informal, porque se mezcla un par de suposiciones enormes. Primero, se supone que estarían ganando unos sueldos bajos en el Poder Judicial, cuando ganan unos sueldos brutalmente altos pagados con nuestro dinero. Pero eso es otro punto. Y también esto supone que el Poder Judicial ahora fuera una institución pura, limpia, sin corrupción, pero no podría ser nada más lejos de la realidad. Además del hecho de que nuestro Poder Judicial se caracteriza por tener una influencia partidista altísima y resoluciones judiciales bastante cuestionables, también está el tema de que hay bastante corrupción. No olvidemos lo que ocurrió hace poco en Rancagua, que fue un escándalo, que se veía que a los jueces les pagaban por resultados en juicio. Hay casos de corrupción a nivel nacional en el Poder Judicial, y aquí lo habla la Corte Suprema como si ellos fueran los pulcros, el buen servicio que están dando. Y aquí viene también la crítica al gobierno de Sebastián Piñera. Porque ¿qué está ocurriendo? Ahora ellos también se están oponiendo a la idea de que se le reduzca el sueldo al Poder Judicial, porque dice que eso no corresponde y que se tiene que analizar. Y es por cosas como estas que no me gusta el gobierno de Sebastián Piñera, porque en la práctica va oscilando entre un corporativismo y una socialdemocracia, y personalmente no me gusta por cosas como esta. Uno se diría por qué no tienen que ganar tanto, y el problema no es un tema de que alguien gane más o menos, no es el problema simplemente que ganen más, eso no es un problema de por sí. Si una persona ganara más por su trabajo o en el sector privado a través de sus decisiones, no hay un problema en eso porque es parte de actos voluntarios. Pero ¿por qué es un problema cuando alguien en el Estado gana mucho dinero, e incluso si gana cualquier cantidad de dinero? Porque es de dónde viene ese dinero. El Estado no se financia de manera voluntaria. El Estado se financia con, nuevamente, impuestos. Y el nombre se lo debería decir, pero el impuesto se impone a la población común y corriente, le sacan su dinero. Y eso significa que le sacan el dinero a las personas de manera impuesta y ellos deciden en qué se gasta. Y por eso es tan escandaloso cuando gana tanto, o incluso si gana cualquier cantidad de dinero, alguien que está en el Estado, los estatistas. Porque justamente se financia con el dinero de la población, de manera impuesta. Y esto sigue una tendencia además de que casi pareciese ser que todos estos funcionarios públicos ganaran poco dinero, cuando no hay nada más lejos de la realidad. Les voy a mostrar distintas noticias para que noten la tendencia. Ya se informó en su momento, para el año 2016, que el año 2016 los funcionarios del Estado ganaban un 41% más de dinero, es decir, sus sueldos eran un 41% más altos que los del sector privado. En el año 2017 cambió, aumentó de nuevo, ganaban un 44% más que en el sector privado, aumentó en un 3%. Y ahí pueden adivinar la tendencia en el 2018 y también este año 2019. La tendencia en Chile, al igual que en la mayoría de los países del mundo, es que los funcionarios públicos ganan en promedio más que aquellos que en el sector privado, y eso va aumentando con el tiempo. Entonces es mentira esto de que ganaran poco,
y que simplemente, no, que esto es terrible, porque tenemos una cantidad excesiva de funcionarios públicos que crecieron mucho durante el gobierno de Bachelet y los dos gobiernos de Piñera. Estos dos, tanto Bachelet como Piñera, los aumentaron sustancialmente, lo que nuevamente aumenta el gasto que se saca de nuestro bolsillo. Y además de aumentar el número de funcionarios públicos que no producen nada y simplemente se mantienen con nuestro dinero, fueron aumentando sus sueldos de manera sustancial y consistente, y esto también ocurre ahora todos los años. Ahí vemos el tema. Y esto me lleva a que veamos también algo que debería saberse, y esto es más allá de si usted es de derecha, de centro o de izquierda. Porque muchas veces se dice que no hay dinero para gasto de cualquier tipo. Ahora, uno puede tener la discusión de si hay exceso de dinero en el Estado, que es lo que se debería hacer. Algunos dirían que hay que gastarlo en otras cosas. Yo diría que a la gente hay que bajarle los impuestos para que tengan más dinero a disposición y todo sea más barato. Hay distintas políticas, pero más allá de eso y de lo que se debe hacer, es importante ver en qué se va el dinero de nuestro país. Porque todos dicen, tú pagas el impuesto porque es tu deber, tienes que hacerlo. No, se trata de meter esta mentalidad que es bueno pagar impuestos, y esto es para que el Estado y los servicios sociales funcionen. Y realmente no es tan así. Y le voy a dar el ejemplo de un informe del Libro del año 2018 que mostraba en qué se está gastando el dinero. Y cuando Bachelet hizo su reforma tributaria y subió los impuestos y todos los ingresos nuevos a partir de eso, el 55% de lo que recaudó Bachelet se perdió en funcionarios públicos, en sueldos, asesoría, viáticos, básicamente burocracia. Todo lo que estamos viendo aquí, que se están negando a que básicamente los despidan porque son redundantes sus trabajos, o a que bajen sus sueldos en el Poder Judicial o también en el Congreso, está todo dentro de ese porcentaje. Es decir, más de la mitad del dinero que usted le da al Estado, que hace que todo sea más caro y usted pierde cerca de un tercio de su sueldo si gana el sueldo mínimo pagando impuestos, al menos un tercio, y eso si no consume alcohol, cigarrillos, cosas de ese estilo, ni tampoco utiliza nada que esté en temas de combustible, no utiliza auto, no utiliza transporte, asumiendo que no usa nada de eso, que no es la realidad, al menos un tercio de su sueldo se va en impuestos para el Estado. Bueno, lo que usted le paga al Estado, más de la mitad, el 55%, como vemos aquí, se pierde en burocracia, en básicamente funcionarios públicos, viáticos, asesorías de políticos, bonos también para sindicatos estatales, los relojes de oro de Codelco, las condiciones millonarias de NAP, la empresa nacional de petróleo, suma y sigue. Y después a todos nosotros nos dicen, no, si esto es por los servicios sociales, tiene que pagar sus impuestos por eso. Pero no es por eso. Como podemos ver, esto de que ganen más que el sector privado en un 44%, de acuerdo a lo que se reportaba del año 2017, no sale el dinero de la nada, el dinero sale de nuestros bolsillos. Y ahí está el problema. Y aprovecho de mencionar además que como está la idea de ir disminuyendo en algunos funcionarios públicos el tema de los gastos o eliminar algunos, conversemos del tema también de que reciben los presidentes, porque todo aquel que es expresidente en Chile no es simplemente expresidente, se ganó casi la lotería, porque todos los meses recibe el sueldo y los gastos a disposición que tiene un senador. ¿Y cuánto dinero es eso? Básicamente en la actualidad. Bueno, eso es equivalente a un sueldo de 9.349.851 pesos chilenos, una cantidad brutal de dinero, que nuevamente sale del bolsillo del ciudadano común y corriente, y también otros gastos que aquí no se mencionan demasiado, que es de los gastos a disposición. Y aquí está el tema. Financiamiento para gastos de transporte, 1.733.296 pesos. Financiamiento de funciones de oficina, entre 6 y 8 millones de pesos. Entonces, en la práctica, si somos así, sumamos el número, entre 20 millones y 21 millones de pesos se le paga a los presidentes, expresidentes, todos los meses. Todos los meses. Entonces aprovechemos también de eliminar eso, que no creo que sea necesario e insisto, porque es un problema. El problema no es que ganen dinero de por sí, ese no es el problema. El problema es que el dinero lo están sacando de nuestro bolsillo. Y si la gente quisiera donarle su dinero a los políticos y los presidentes, bien por ellos, es su dinero. Pero aquí no hay una elección, aquí hay una imposición, que al final vemos que se gastan sueldos altísimos, bonos para sindicatos, vemos esto de que después los funcionarios públicos no se quieren bajar el sueldo, e incluso están acusando que esto es una jugada poco malintencionada de la derecha, y notamos la tendencia política. Entonces tenemos un gobierno de derecha defendiendo que los jueces, que además no son muy
positivos que digamos, y son bastante corruptos una cantidad numerosa de ellos, no se bajen los sueldos altísimos, que veamos que los sueldos en general en el Estado han ido subiendo a lo largo de los años a la vez que aumentan los funcionarios públicos. Vemos aquí funcionarios del Congreso que dicen que es fascista y de derecha esta política porque no quieren perder su trabajo, porque son trabajos innecesarios y que se financian con nuestro dinero. Es algo transversal, hay gente de izquierda, de derecha, de distintos grupos empujando eso, y por eso es importante estar atento a estas cosas y empujar constantemente que se bajen los sueldos, que se bajen los gastos, que haya menos funcionarios públicos, que haya menos presencia estatal, y para que no haya estas cosas como los relojes de oro para Codelco en sus sindicatos, o que más de la mitad del dinero que llega al Estado, que nos sacan de nuestro bolsillo con los impuestos, bueno, se pierda en el camino. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario, y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente.